Tenemos la visita de nuestros invitados, uno que está en Washington, estamos hablando del ex canciller de Bolivia, Ronald McLean, a quien los saludo. Ronald, buenas tardes, un gusto saludarlo. Igualmente, Gonzalo, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, Ronald, y está también con nosotros Ricardo Paz, consultor político, sociólogo y asesor político. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, a ti, a Shirley, y un placer estar contigo después de tanto tiempo. De tanto tiempo, bienvenido como siempre. Ronald, a ver, ¿cómo debemos entender lo que ha ocurrido usted como ex canciller, esa mirada que tiene de afuera, lo que ha ocurrido con Venezuela? ¿Esto es una calca de lo que ha pasado en Bolivia? ¿Esto estaba previsto, que no se puede confiar en las dictaduras pensando que van a ser los pasos de la transición democrática? ¿Qué dice usted, Ronald? Vamos con usted. Bueno, muchas gracias, Ricardo, buenas tardes, qué gusto enorme y privilegio. Igualmente. Compartir contigo. Bueno, yo pienso que ha dado un avance en Venezuela y le sorprenderá que diga eso. Yo creo que era absolutamente previsible lo que ha pasado. Lo ha hecho Maduro antes, le ha funcionado y no iban a entregar el poder así fácilmente, obviamente. O sea que este fraude es muy parecido al que hizo Evo Morales en el 19, ¿no? Interrumpiendo el conteo, aumentando votos, etcétera, etcétera. Pero el avance en Venezuela es evidente porque ahora Venezuela tiene, una señora Machado, ¿no es cierto?, María Corina Machado, que es indiscutiblemente una gran líder de oposición. Yo creo que ni Guaidó ni nadie llegó a ese nivel de popularidad, de aceptación, etcétera, etcétera. Uno. Dos, tiene un presidente electo. Ese señor ha ganado las elecciones. Ese es un avance. Y tres, obviamente esto lleva a una negociación. Esto lo pone a la oposición y a la comunidad internacional en mejor posición para negociar. Y esa negociación pasa obviamente por que los militares también estén parte de esa negociación. Como decíamos, ella ha mencionado esto, ha invocado aquello, porque finalmente ante la violencia lo único que puede parar es aquellos que tienen el monopolio sobre la fuerza, la violencia, que son las Fuerzas Armadas y la policía, las fuerzas de orden. O sea que yo creo que hay un avance, es realmente una pena lo que ha sucedido, la gente se siente engañada, etcétera, etcétera, pero hay un avance y nosotros tenemos que tomar esta elección para más bien nosotros prepararnos para la elección de agosto del próximo año. O sea, estamos a un año de una elección y creo que tenemos que seguir con mucha inteligencia, habilidad, en la ruta de Venezuela, o sea, lograr unir a la oposición, construir una candidatura fuerte. No le importa tanto quién es el candidato, si ese candidato está en una estructura de alianzas, de apoyo, una estructura fuerte y tiene la legitimidad de haber sido elegido por el voto popular. Por eso que proponemos siempre esta primaria abierta de oposición que elija o legitimice al mejor candidato boliviano y pongamos a todos el resto a colaborar así y hacer un tramado. O sea, ¿no? El que gane la primaria no se lleva todo, tiene que cogobernar, porque tiene que conformar sus listas de senadores y diputados con los otros candidatos o candidatos de otras listas que saquen buena votación. Nosotros proponemos que se vote por el candidato a la presidencia y se vote también por los senadores y diputados. Ricardo. Muy buenas tardes, Ronnie. Un placer conversar también contigo. Lo que ha sucedido ayer en Venezuela es el peor escenario de los que se podían prever, ¿no? De las distintas probabilidades, posibilidades, esta de que el dictador Nicolás Maduro optó, es decir, llevar adelante un fraude electoral escandaloso, monumental, burdo, grotesco, porque la diferencia pues entre el candidato opositor y Maduro hablan de que es de 2-1, ¿no? Uh-huh. De 70-30, y voltear una elección de esa naturaleza, es decir, tratar de convencer a 7 de cada 10 venezolanos que han votado por una opción, decirles que ha ganado la otra opción con más de la mitad, es algo prácticamente imposible, ¿no? Sin embargo lo han hecho. Yo me resistí a creer, te quiero confesar, Gonzalo, hasta ayer yo pensaba que Maduro a entregar democráticamente el gobierno. No de buena gana ni de buen gusto, pero pensé que ante
semejante contundencia de la gente. Contundencia y tan abrumadora derrota, él iba a negociar una salida, ¿no? Para más bien a mí lo que me causaba un mal sabor, yo decía, pucha, y encima hay que aguantar la impunidad de esta gente, ¿no? Que se va a ir con millones a vivir un exilio dorado, en fin. Pero no, increíblemente, o sea, optó por la salida más tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué la más tremenda? Por los riesgos que conlleva, Gonzalo. Porque en este momento la tensión que existe en Venezuela, en las calles de Caracas, en Maracay, en distintos lugares, es una tensión que presagia esto que Maduro ha anunciado, ¿no es cierto? El famoso baño de sangre, ¿no? Uh-huh. Eso es terrible. Eso es lo que a mí más me duele, me conmueve y me preocupa, porque al final siempre en estas cosas los que mueren son los más pobres, es la gente que no tiene nada que ver en los conflictos, en fin, y son estos jerarcas, ¿no es cierto?, de estos regímenes indolentes los que provocan ese tipo de violencia. Yo estoy rogando porque no suceda aquello, porque haya lo que dice Ronald McLean, que ojalá se establezca un mecanismo de negociación, que la comunidad internacional sea lo suficientemente firme y clara para obligar al régimen a negociar una salida democrática. Se decía, ¿no?, que estaba negociando, sin embargo, su salida, ¿no?, ante una contundente derrota, que estaba llegando a una negociación. ¿Habrá negociado mal ese tema? ¿No se ha llegado a las conclusiones? A mí me da la impresión que, como decía en la antigüedad griega el poeta Homero, decía, los dioses ciegan a quienes quieren perder, ¿no? Y la herramienta que utilizan es dotarlos de una gran soberbia y de una gran arrogancia, ¿no? Yo creo que Maduro creyó que puede hacerlo, que puede salir indemne, impune de este atentado a la democracia, uh-huh, y está haciendo la prueba, está haciendo el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Total, igual él debe pensar, igual tengo la salida de la negociación, igual si la cosa me sale mal y me obligan, bueno, me iré pues con mis millones y mi familia a Turquía, pero es muy peligroso porque estamos bordeando situaciones de enfrentamiento fratricida y de violencia que realmente nadie desea, ¿no? Estos resultados 70-30 a favor de un pueblo que pide libertad, Ronald, usted decía hace unos momentos, las Fuerzas Armadas también juegan un papel muy importante de apoyo a Maduro en este momento, o van a tener que ir bajando los niveles de apoyo. Pero también quiero recordar, antes del 2019, para las elecciones, se decía que Evo Morales no se lo podía imaginar uno entregando la banda presidencial democráticamente en la Asamblea Plurinacional. Muy poca gente se imaginaba esa escena, ese momento. Maduro parece que sigue esos pasos, o es el que da la línea para no entregar democráticamente a nadie el gobierno. Maduro va a salir a la fuerza, Maduro se va a imponer la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, ante ese deseo, o Maduro va a ganar en ello. ¿Cómo ve? Porque durante tantos años que ha estado el gobierno de Chávez y Maduro manejando el poder, no ha ocurrido nada. ¿Cómo ve usted que vaya a ser este desenlace, Ronald? Yo veo que mi amigo Ricardo ha sido más optimista, porque pensó que Maduro podría tener un grado de racionalidad. Yo he sido más realista, más pesimista. De hecho, ese tipo nunca va a ser eso. Porque es lo siguiente, aquí hay un negocio millonario, multibillonario de drogas. Y Maduro es obviamente la cabeza de Turco. Alrededor está Cabello y están todos estos. Y no es tan solo una decisión de Maduro, me imagino, sino una decisión de todos estos jerarcas que, como dice Ricardo, pueden acumular millones de millones y salir al exilio. Yo creo que, yo veo más bien que Venezuela ha avanzado, porque entrar a una negociación con Maduro, después de haberlo derrotado contundentemente, ¿no es cierto?, es mejor que entrar sin aquello. Entrar a una negociación con una líder de la calidad, de la fuerza, el carisma de Machado, es pues mucho mejor que entrar sin ese líder. En Bolivia no tenemos una equivalencia, no tenemos un líder de ese calibre. Y entrar a una negociación con un presidente que evidentemente ha ganado la elección, ¿no es cierto?, es pues un avance. Yo creo que las negociaciones estaban planteadas, estaban frenadas. Maduro nunca ha cumplido con todo lo que se ha comprometido, como recordamos bien. Le han devuelto a los sobrinos narcotraficantes, le han devuelto a una serie de maleantes que estaban presos en Estados Unidos, y él nunca ha cumplido.
pero ahora te van a apretar las ligas. Y yo quiero destacar la declaración de Boric. Boric ha hecho una declaración muy interesante. Estamos esperando todavía que dice Lula, pero obviamente hay una diferencia, ahora sí se está sentando una diferencia entre los socialismos semidemocráticos o mucho más liberales y diríamos los socialismos carnívoros, como el que estamos representados nosotros en Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que vamos adelante, pero nosotros tenemos que seguir esa ruta. Por eso que yo le digo a Ricardo, mi amigo, tenemos que trabajar en la formación de un líder, ojalá del calibre del vuelo de la señora Machado. Y para eso es importante desatar un proceso en Bolivia de levantamiento de la oposición. Tenemos una primaria de 3-4 meses de campaña, que todos los candidatos, los grandes, los chicos y los medianos, se pongan a recorrer el país, se pongan a enamorar y están dispuestos a competir entre ellos lealmente para ser el primero y formar una gran coalición de la oposición que derrote a Evo Morales, que para mí va a ser el candidato del MAS. La candidatura de Arce está muerta. Arce está por debajo de los 10% de la aceptación, con gran rechazo mayoritario. Ese no es un candidato más. El MAS se va a reunir y unificar alrededor de Evo Morales. Le ha lanzado la propuesta de unificar, sacar un nuevo candidato. Ronald McLeod ha sido en su momento asesor político de Camacho, ¿no? Luis Fernando Camacho. Y usted ha sido, o es de Carlos Mesa. ¿Es posible encontrar a ese líder, a ese hombre que pueda unificar? Bueno, primero quería retroceder un poquito al análisis de de Venezuela, que creo que es lo que ahorita le interesa más a la gente, ¿no? Que nos está escuchando y nos está viendo. La apuesta de Maduro ha sido una apuesta muy peligrosa. Yo no creo que sea algo que él pueda sacar muy fácilmente, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento a lo que va a pasar mañana, pasado, los siguientes días, porque como te decía hace un momento, no es moco de pavo, pues tener 7 de cada 10 venezolanos en contra, y 7 de cada 10 venezolanos dispuestos a salir a las calles, que están con bronca, que están indignados por esta barbaridad que les están haciendo. Recuerda los 2019, claro. Las pititas y los 21 días, ¿no? Tampoco fue al día siguiente, ¿no? Fue una acumulación, un proceso. Lo mismo va a suceder seguramente en Venezuela, y llegará un momento que si eso se une con la presión internacional, si hay una posición contundente de estos gobiernos, también entre comillas denominados progresistas, de izquierda, en fin, el caso de Lula, el caso de Petro, el caso de Boric, ¿no? No se pronunciaron, ¿no? Van a jugar. Boric de una manera muy clara, y Petro y Lula a través de sus cancillerías pidiendo el conteo de votos y pidiendo transparencia, etcétera, han dado un primer paso, ¿no? Yo estoy absolutamente persuadido y seguro de que ahorita hay intensas negociaciones en Caracas con la gente de Maduro, con la presión de Estados Unidos, de Brasil, de todos, de Colombia, ¿no? No te olvides que Colombia y Brasil tienen un gravísimo problema en sus fronteras, ¿no? Con Venezuela, no solo por la presión migratoria. 8 millones de venezolanos han salido, la mitad de ellos están entre Colombia y Brasil, sino porque se han vuelto pues tierras de nadie, es decir, tierras dominadas por narcotraficantes, por donde se trafican personas, armas. Es una locura, ¿no? Es un problema muy, muy grave para Colombia y Brasil. Entonces, tenemos que ver todavía, vayamos con calma. O sea, yo creo sinceramente que Maduro ha elegido el peor camino. Yo creo que ha hecho la peor apuesta, ¿no? En ese sentido soy optimista, y creo que va a llegar el momento en que la presión internacional más la movilización ciudadana van a lograr que se respete la voluntad popular. Nunca, sin embargo, se ha visto esta coyuntura que está viviendo Venezuela, ¿no? Con tanta presión y con tanto rechazo a la dictadura en este momento. Es un momento de ahora o nunca, yo creo, Gonzalo. Es esos momentos, esos hitos
momentos en la historia en los que los pueblos tienen la oportunidad de derrotar a la tiranía, ¿no? ¿Y qué se negocia en estos momentos? Yo creo que lamentablemente, lo digo con mucho dolor, pero lamentablemente la impunidad, eso es lo que se negocia. La impunidad, ¿no es cierto? Y que estos tipos se vayan en sus aviones y sus millones a Turquía, a Cuba, a Irán, en fin, ¿no? A disfrutar y queden impunes de sus asesinatos, de sus crímenes, de sus robos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un precio que hay que pagar a corto plazo para liberarse de la tiranía, yo creo, ¿no? Obviamente a mediano y largo plazo la justicia tarda pero llega, ¿no? Algún momento tendrán que rendir cuentas. Ronald, antes de ir al tema de la unidad en Bolivia, le pregunto lo que decía Ricardo, ¿se está negociando la impunidad en este momento? Eso es lo que se va a negociar y se va a hacer de la vista gorda a algunos países y algunos para que Venezuela pueda prosperar y sacarse de este mal. Bueno, hay el viejo dicho de que a tu enemigo cuentes plata, ¿no? Entonces, este es el estado previo a la violencia, a la guerra, a la violencia abierta. Entonces es cuando se negocia un pacto. Y el pacto, por lo general, implica cosas como las que se han mencionado, lamentablemente, pero que ese sería un costo relativamente menor ante el costo mayor de la violencia, de la guerra abierta, etcétera, de la guerra civil, del baño de sangre. Estos hombres tarde o temprano van a pagar sus fechorías, pero seguramente van a negociar. Pero lo que sí tenemos que coincidir, que habiendo tomado la peor decisión, Maduro ha puesto en la mejor posición a la oposición. O sea, si Maduro hubiera imaginado una salida muy inteligente, fina, la oposición estaría más débil. Pero ha elegido, y en eso coincido con Ricardo, la peor de las decisiones. Ha imitado a Evo Morales, ¿no? No ha aprendido la lección. Y con eso ya sabemos a lo que lleva, si seguimos lo que sucedió en Bolivia, que podría, como dice Ricardo, suceder en Venezuela, ¿no es cierto? Él sabe a dónde va esto, pero eso va, las disidencias en Bolivia no le van a dejar de tomar un avión a México, en Venezuela no lo van a dejar salir, entonces tiene que negociar su vida, la vida de sus aláteres, Cabello tiene que estar incluido en la negociación, Padrino y todos estos sinvergüenzas, ¿no? Pero claro, si eso es el costo de la democracia, bienvenido. Si es el costo de no tener el derramamiento de sangre, bienvenido. Pero adelante con la negociación y la presión. Ahí vamos después, Gonzalo, al tema que nosotros tenemos que igualarnos como oposición a esa condición como está la oposición venezolana. Ricardo, Ronald, ¿ustedes saben qué negoció Evo Morales para salir de Bolivia en 2019? No, yo creo que no negoció nada, o sea, simplemente él... ¿No negoció un avión, salir? Bueno, se subió a un avión y finalmente se lo dejó salir. Está muy documentado y escrito esto en la memoria de la conferencia episcopal, ¿no? Está muy claro cómo fue ese momento y ese proceso. Muy bien. Podemos entrar a lo nuestro que tiene que ver con Bolivia y también estas similitudes de la unidad. Se habla de unidad. ¿Podemos vernos de la misma manera nosotros bolivianos acá en las próximas elecciones, el próximo año, de pronto? Bueno, yo no soy amigo de hacer estos símiles, ¿no? Nunca soy un analista que prefiere trabajar cada uno de los temas en sus particularidades y sus especificidades, ¿no? Bolivia es muy diferente de Venezuela, nuestra situación es distinta, nuestros procesos históricos, nuestra cultura política es distinta, es diferente, o sea que yo sé que ahorita está de moda decir, ¿no? Haremos lo mismo, ¿no? Yo no haría lo mismo. Están 25 años en esto los venezolanos claro. y yo no quisiera seguir en la misma línea. Creo que tenemos otras características. Me parece que en el caso nuestro lo que tenemos que hacer es esperar que se aclare un poco la situación, el panorama. No sabemos si vamos a tener elecciones primarias. No sabemos si van a haber elecciones judiciales. No sabemos qué va a pasar con el Tribunal Supremo Electoral. Imagínate, Gonzalo, el Tribunal Supremo Electoral termina sus funciones en diciembre del próximo año y tendría que diseñar un cronograma en el que hay elecciones subregionales o autonómicas en 2026. Entonces, ahorita es un tribunal de puros suplentes, ya prácticamente queda uno o dos titulares
titulares de los que se eligieron en 2020. Yo creo que, por ejemplo, hay que llegar a algunos acuerdos previos para precisamente evitar problemas en la cuestión electoral después, ¿no? Uh-huh. Deberíamos, por ejemplo, nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Eso es elemental, es básico, que se debería lograr y exigir, ¿no? Aprovechar, si vale el término, esta discrepancia que tienen ahorita los masistas, que se han dividido entre vistas y arcistas, y que genera una posibilidad, un ambiente en el que se pueda concertar la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El tema de las elecciones judiciales, ¿cómo podemos ir con los autoprorrogados a una elección? ¿Qué va a pasar si los autoprorrogados dicen por X o Z razón la elección no sirve, no vale, y lo prorrogamos al presidente Arce por 2 años? O sea, es cosa perfectamente posible. Ricardo, sin embargo, ¿no siente usted que los políticos no transmiten certezas, nos transmiten más dudas y más incertidumbres? Si los políticos no son claros con la sociedad, ¿qué podríamos pensar nosotros? No, Si están confundidos los políticos, nosotros que estamos siguiéndolos, decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién nos va a salvar? Tienes toda la razón. Por eso, precisamente, el problema es que nosotros estamos en un momento de fin de ciclo, en un momento de transición. Hemos estado... ¿Fin de ciclo para quién? Para el MAS y para el proyecto de partido único y de partido hegemónico, para esto que llaman el Estado plurinacional, el proceso de cambio, etcétera. Eso está entrando en una debacle final, es la agonía de ese modelo, ¿no? Y claro, por supuesto, pues que como decía Gramsci, el pensador italiano, es el tiempo del claroscuro, ¿no? Y es donde aparecen los demonios, ¿no? Es en estas circunstancias donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Pero tenemos que tener algunas certezas, como bien dices tú. Efectivamente, los políticos tienen el deber de darle certezas. ¿Van a haber elecciones primarias? No van a haber elecciones primarias. ¿Van a haber elecciones judiciales o no van a haber elecciones judiciales? ¿Vamos a tener un nuevo Tribunal Supremo Electoral o no vamos a tener un nuevo? En función de eso, ya se podrán establecer estrategias, ¿no? Métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ir a patolondras, desordenados, en incertidumbre, etcétera, es una locura, pues ya sabemos el resultado. Ronald, no sé si usted coincide con lo que dice Ricardo en relación a estas certezas que deben dar los políticos y lo que se viene en los próximos meses. A ver, empecemos por lo de Evo Morales. Evo Morales la sacó gratis. Después de haber hecho el fraude, de haber cometido una cantidad de atropellos, crímenes, etcétera, se la sacó muy facilito. Yo sé que la gente dice, claro, si no hacíamos eso iba a haber guerra civil, etcétera, etcétera. Eso no se sabe en realidad, pero lo cierto es que volvió con más fuerza y eso es lo que no hizo Ecuador. Yo creo que era un momento estelar para realmente donde la oposición, el pueblo más que la oposición, los bolivianos tomaron el comando de su destino en una serie de actos casi de milagrosos, porque ¿quién iba a pensar que Evo Morales iba a morirse de miedo, empezar a llorar y escapar de Bolivia? O sea, la vida o muerte, la victoria o muerte no existía. Entonces yo creo que ahí sí hubo una debilidad de parte nuestra, pero es difícil calibrar aquello. Yo no creo que hubiera habido una guerra civil si Morales se quedaba aquí y se lo detenía, etcétera, por lo menos se lo trataba de buscar. En fin, los resultados son los que tenemos. Ahora, yo no coincido mucho con Ricardo en esto de que tenemos que esperar qué hace el gobierno a través de la Corte Electoral, porque la maneja de alguna manera, qué hace el gobierno a través del Tribunal Constitucional, porque también lo maneja. O sea, si condicionamos todo lo que el gobierno haga o deje de hacer, estamos también nosotros confundidos y confundimos a la sociedad. Yo creo que necesitamos certezas más claras, acciones más claras, decisiones más claras, y una decisión de esa es elegir a un candidato único de oposición por elección abierta, por una primaria abierta. Eso no depende del gobierno, no depende. Si sacan las primarias legales o no, que las van a sacar porque no le conviene a Arce tener una primaria con Evo Morales, obviamente, eso no va a pasar. Y la selección de los magistrados es irrelevante, porque son los magistrados que ya sabemos cómo funciona aquello, y eso no va a cambiar nada. El problema no es ese, el problema es que tenemos que tener una posición mucho más clara, más firme, más con iniciativas más fuertes,
porque lo que nosotros tenemos ahora y vemos en las encuestas es una oposición debilitada, derrotada múltiples veces y que no inspira ninguna confianza. La gente les da un rate muy bajo en las encuestas que hemos visto. Y la nueva gente que se está presentando es así, es buena, pero es muy buena, muy nueva, y no tiene todavía visibilidad. Entonces tenemos que unirnos en este propósito. Muy bien. Unirnos en este propósito. ¿Quiere decir algo sobre el tema? Que ese es un tema que estamos... Sí, siempre me parece paradójico, ¿no? que se diga que la oposición es un desastre, que no existen líderes, que todo es no tenemos quien nos represente, y después pero tenemos que unirnos. No, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Atacar. Pero es prudente unirse por unirse con cualquiera. Pero además, ¿cómo puedes pedirle a alguien que se una contigo si lo descalificas de entrada? ¿Cómo puedo decirte yo a ti, Gonzalo, tú eres un mentiroso, tú eres un fracasado, tú eres un embaucador, y después decirte, pero únete conmigo, hagamos unas elecciones primarias? O sea, no tiene, o sea, no se dan cuenta que no hay coherencia en lo que no se hay dice. coherencia, pues, en el planteamiento, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, y definitivamente, lo digo con todo cariño y con todo respeto a Ronnie, decir que es irrelevante la elección de los magistrados, por amor a Dios. O sea, los tipos que están decidiendo todo en este país. Estamos viviendo una tiranía judicial. Claro, Ronnie, tú estás en Estados Unidos, no vives el día a día de la tiranía judicial acá y de cómo estas personas están manejando absolutamente todo en Bolivia. Gonzalo lo sabe, como los presos políticos, todas las barbaridades que hacen, y tipos que te pueden decir el día de mañana tú puedes elegir 20 candidatos y sucesivamente a los 20 los van a inhabilitar y los van a proscribir para que no participen en las elecciones. Es de crucial importancia la elección de los nuevos magistrados. Si seguimos con estos autoprogramos, si seguimos en esta tiranía judicial, pues no tiene ningún sentido ir pues ni siquiera a elecciones, ¿no? O sea, son condiciones inaceptables. Que disentir con Ricardo en todo lo que ha dicho. Primero, ¿ustedes creen que Arce se va a desarmar de la corte de los magistrados que le sirven a él, que es el único poder que le queda, porque no tienen ni popularidad, ni manejo económico, nada? O sea, si van a haber nuevos magistrados, van a ser parecidos a los anteriores o no van a haber. O sea, no nos hagamos ilusión. El método de votar por magistrados es una barbaridad. Uno. Dos, quiero tomar una diferencia muy grande. Yo no he insultado nunca, ni he dicho nada en contra de la dignidad de ninguno de los candidatos. Lo que digo es que lo que leo en las encuestas, que Ricardo las lee también, que tienen una muy baja aceptación. Otra gente, amigos o no amigos, periodistas, etcétera, que han atacado a los candidatos como ignorantes o como inefectivos, los han insultado. Yo repudio aquello. Yo tengo el más grande respeto por la oposición en Bolivia, porque es muy duro estar en el país y hacer oposición. Pero tengo que reconocer que no hay un liderazgo vigoroso. Lo dicen las encuestas, lo dice todo el mundo. O sea, no es invención mía. Pero eso sí, yo quiero tomar una diferencia muy grande. Yo respeto a la oposición, respeto a ellos, los conozco, son amigos, ex colegas, lo que sea, pero tenemos que reconocer la verdad. Ahora bien, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Es muy peligroso que se levante alguien con una candidatura solo y luego pueda negociar con el MAS impunidades y acuerdos. Es mucho más seguro tener un frente donde participen los más importantes líderes de la oposición, como Carlos Mesa, Samuel, Tuto, Camacho, etcétera, más otros que compitan abiertamente. El que gane lleva a la cabeza, pero va como un equipo y va a ser gobierno con un gobierno más amplio. Individualmente no hemos podido ganar, nos vamos a dividir y nos van a derrotar otra vez. O sea, si no podemos hacer cosas diferentes, haciéndolo como se ha ido haciendo siempre. Entonces, yo creo que la unión hace la fuerza. Las debilidades, obviamente, individuales se compensan con una alianza. Una alianza, pero que no sea el producto de una negociación entre cuatro paredes. Tiene que ser ponernos de cara al electorado y decirle a la gente quién quieren que sea su candidato. Y no va a aparecer un dios, no va a aparecer un iluminado, pero vamos a construir una candidatura fuerte. De eso se trata.
Cualquiera de los candidatos es bueno, pero necesita fuerza. Hasta ahora no la tiene. Ronald, una consulta. ¿Qué tan importante ve usted la presencia de Carlos Mesa en la política boliviana en esta gestión de elecciones que vienen? Es el principal opositor, es el que tiene mayor aceptación, ha ganado prácticamente casi la elección del 19. Muy importante, muy importante. De la presencia de los otros políticos disminuida, lo que sea, también hay experiencia, pero no podemos correr cada uno. A mí me da la impresión que nos hemos dado cuenta de que el MAS está dividido y cada uno quiere correr por su cuenta y llevarse el premio. Pero no va a pasar eso, porque si no nos unimos, el voto se va a dividir y nos van a ganar otra vez. Muy bien. Le agradezco mucho, Ronald, su despedida de Ricardo Paz, por favor, en esta tarde, y la invitación siempre para que retorne. Sí, yo creo que todos coincidimos en que la unión es la fuerza, eso dice nuestra moneda del boliviano, ¿no? Y sería ideal que los políticos puedan unirse, puedan lograr algún tipo de consenso, de concertación para presentar un candidato único, en fin. Pero lo más importante es lo que ha pasado en 2019, ¿no? Que donde tiene que haber unidad es en la base, ¿no? Donde es imprescindible es en el electorado. Y el electorado es inteligente y sabio, tú sabes, Gonzalo. El 2019 fue clarísimo, ¿no? Si no hubiera habido la división del candidato que tenía su base en Santa Cruz, ¿cierto? Hubiéramos tenido probablemente mejor suerte, ¿no? Pero el 2019 se probó que la gente sabe concentrar su voto en una alternativa correcta. Ahora, eso no excluye, sería ideal que además los políticos se puedan unir, ¿no? Te agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias y un saludo muy grande a Ronnie, un abrazo. Gracias, Ronald, a usted también. Su despedida, Ronald. Bueno, muchas gracias. Yo lo que pienso es que evidentemente tenemos que lograr un grado de consenso. Los países, cuando pasan situaciones tan extremas como la que estamos pasando, hay muchos casos de los pactos políticos que se han hecho, pero hacer un pacto con cara a la gente. Lo que hay que recordar del 19 es que la gente, voy a ponerlo así, que los políticos no estuvieron a la altura de la gente. Yo creo que lo que pasó en esos 21 días y demás fue maravilloso, pero después la política no pudo realmente concretar eso en un cambio de régimen y una cosa estable. No es el momento de decir quién tiene la culpa o no, pero no lo pudimos hacer. Y no podemos caer otra vez en una situación igual en que el pueblo de Bolivia heroicamente salga a las calles, logre lo que se logró el 19 y luego los políticos se dividan entre ellos y caigamos todos otra vez como ha sucedido ahora. Mil gracias, es un privilegio siempre estar con mi amigo Ricardo, de quien respeto mucho su criterio. Y muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto siempre. Gracias, Ronald. Gracias, Ricardo Paz. Lo volvemos a convertir para que nos vuelva a visitar y no sea de tiempo. Gracias a los amigos por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya retornamos.